Un cuento o relato puede parecer simple, a diferencia de una novela, ya que los cuentos siempre tienen una extensión menor. Sin embargo, detrás de un cuento bien logrado se esconde una gran complejidad. Bien decía Cortázar, en una ingeniosa analogía, que la fotografía es como un cuento, ya que refleja un momento, una instantánea de la vida, economizando hechos, personajes y palabras, mientras que la novela vendría a ser una película. En este sentido, al tener un límite de palabras, tendrás que escoger las adecuadas, eliminar lo innecesario y solo conservar lo esencial. Es ahí donde radica su complejidad y muchas veces puede abrumar a los escritores novatos, que están en un constante afán por mejorar, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Por ello, en esta oportunidad te presentaré el Decálogo del Perfecto Cuentista, un conjunto de consejos para mejorar en el arte de escribir un cuento. Esta suerte de manual es de autoría del escritor uruguayo Horacio Quiroga, considerado maestro del cuento latinoamericano del siglo XX. Si aún no lo has leído, te recomiendo alguno de sus cuentos en la descripción. Sin más preámbulo, te presento el Decálogo del Perfecto Cuentista. Número 1. Cree en un maestro, Poe, Mazapán, Kipling, Chekhov como en Dios mismo. En este primer consejo, Quiroga nos anima a crear un referente, un modelo al cual seguir. ¿Qué tipo de escritor te gustaría ser? ¿A qué escritor admiras? Tener un modelo nos ayuda a saber a dónde queremos llegar. Número 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Es importante que una vez que tengas a tu maestro, no te enfoques en superarlo, sino en aprender de él. Recuerda que no es una carrera, es un aprendizaje. Número 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Al comenzar a escribir no tendremos una voz, un estilo. Por eso es importante encontrar tu propia frecuencia. De este modo debes evitar imitar el estilo de otros escritores. Pero si no consigues hacerlo, no te preocupes. Con el paso del tiempo lograrás diferenciarte y encontrarás tu propia voz. Número 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Puede que pienses, ¿tendré talento para escribir? De acuerdo con Horacio Quiroga, es más importante la pasión por escribir. La escritura necesita que le dediques tiempo, que estés pendiente de ella y sobre todo que le entregues tu corazón. Número 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Al igual que cuando se toma un paseo, tienes que saber por dónde estás caminando y a dónde llegarás. Caminar sin rumbo puede ser muy peligroso, te puedes perder. Lo mismo pasa al escribir un cuento. Al comenzar un cuento tienes que saber a dónde quieres llegar. No tener un final puede ser caótico a la hora de escribir, ya que estarás escribiendo sin tener idea de cuándo acabarás, y eso puede llegar a ser muy frustrante. Número 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Esta regla nos habla de escribir lo necesario, escribir simple y sencillo, no expresar en 20 palabras lo que puede ser dicho en 5. Utilizando su ejemplo mostraré lo que hay que evitar. Desde el caudaloso río, situado en las afueras del pueblo, soplaba el viento frío, típico de la época del año. Si puedes expresar algo en pocas palabras, hazlo. Número 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. La luna toda hermosa, amarilla y resplandeciente se asomaba. En este ejemplo se ha empleado 3 adjetivos: hermosa, amarilla y resplandeciente. Quiroga nos dice que debemos evitar adjetivar sin necesidad. En los adjetivos, más que la cantidad, importa la calidad.
Así, tu adjetivo debe responder a tu necesidad. ¿Qué quieres transmitir al lector? En el ejemplo, la luna toda hermosa, amarilla y resplandeciente se asomaba, tranquilamente podría utilizar un adjetivo. La luna toda resplandeciente se asomaba. Suena mejor, ¿no? Resplandeciente tiene una connotación positiva ligada a la belleza. Asimismo, la palabra resplandecer significa emanar luz propia. Entonces, resplandecer estaría supliendo muy bien a los adjetivos hermosa y amarilla. Número 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Quizá como escritor te agrade la idea de ver a tus personajes en distintos escenarios y situaciones que se te ocurren al paso. Sin embargo, hacer ello puede entorpecer tu escrito, ya que el cuento, al estar limitado en extensión, tú como escritor debes trazar cada aspecto que formará tu cuento. Dejarte llevar puede desencadenar en párrafos sin sentido o que no aporten a la obra y termine por aburrir al lector. No dejes que tus personajes hagan lo que quieren, tú eres su guía. Número 9. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. A veces nos suceden cosas que impactan en nuestro estado emocional y decimos, debo escribir sobre esto, sin duda será un gran cuento. Lo que Horacio Quiroga nos aconseja es que dejemos pasar esos instantes de inspiración. En el oficio del cuentista no se puede esperar por siempre esos instantes de inspiración. Hacer eso puede crear una dependencia, por ello es importante crear un hábito, tener una fuerza de voluntad. De este modo, en vez de que la inspiración se pose en ti, tú podrás invocarla cada vez que escribas. Número 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Un problema muy frecuente en los escritores es el temor del qué dirán. ¿Les gustará mi cuento? ¿Esto es obsceno? ¿Lo debo borrar? Esta parte es muy vergonzosa, mejor la quitaré. Todas estas ideas deben desaparecer de tu mente a la hora de escribir. Piensa que lo que escribes está vivo y tú solo eres el medio para revelar ese mundo que solo vive en tu cabeza. Si estamos pensando en el qué van a decir los demás, probablemente nunca podremos escribir algo que contente a todos. Todos estos consejos son nada más que eso, consejos. No son reglas inexorables. Está claro que no va a funcionar para todos. Es tu tarea descubrir cuáles funcionan para ti. Coméntame qué consejo te pareció más útil. ¿Te gustaría que hablemos de otros consejos de escritores famosos? Recuerda que me ayudas mucho compartiendo y reaccionando a este video. Me despido, que tengas un buen día.